Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo en revisión 227 diagonal 2020. Es una sentencia que nos va a permitir entender el alcance de un tema de enorme actualidad. Quizás siempre lo ha tenido, pero en el contexto de la pandemia, pues entenderán ustedes que esto es incluso prioritario. Y me refiero al derecho a la salud, los alcances, el significado, la discusión alrededor del suministro de medicamentos, etcétera, etcétera. Y para entender esta sentencia, le doy la bienvenida al programa a Fernando Sosa Pastrana. Fernando, un gusto recibirte en tu programa, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, doctor. El gusto es el mío. Y también le doy la bienvenida a Juan Jaime González. Juan Jaime, qué gusto recibirte en tu programa, ya lo dijo la Corte. El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Y empezamos contigo, Juan Jaime, porque te quiero pedir que nos ayudes a entender el contexto fáctico que importa, en este caso, casi siempre en todos los casos importa, pero creo que en este hace una gran diferencia porque hay temas ahí de técnica procesal del amparo, cuestiones sobre el propio papel del amparo como instrumento de protección de derechos humanos, en fin. Cuéntanos, Juan Jaime, cómo surge el caso y cómo llega a la Suprema Corte, si fueras tan amable. Sí, muchas gracias, estimado Miguel. Como dices, parecería sencillo, pero vamos a ir puntualizando algunos aspectos que son de la mayor relevancia para conocer estas cuestiones técnicas, pero que tienen mucha trascendencia en la calidad y en la impugnación que realizan las personas día a día para exigir su derecho a la salud. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Bueno, hay diversas personas que viven con VIH, y digo diversas personas porque este es un primer asunto, pero también tenemos un amparo en revisión 226, por ahí hay otro asunto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena también. Son diversas personas que viven con VIH y acuden a solicitar su tratamiento, su medicamento antirretroviral para poder seguir viviendo con este tema de VIH. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando acuden, el hospital, un hospital perteneciente al IMSS, dice que no tienen en existencia propiamente su medicamento. Así lo plasma incluso en la receta médica. Estas personas tenían su receta médica en las cuales tenían la prescripción de consumir su medicamento de manera continua, de manera permanente, por todas las consecuencias que tiene para su derecho a la salud, dejar de consumir momentáneamente este medicamento antirretroviral. Contesta el hospital que no lo tienen y en eso hay un pequeño lapso. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, el hospital eventualmente proporciona el medicamento, pero ojo, no cuando la persona acudió a solicitarlo, sino lo que lo acudió en un periodo, 1, 2, 3 semanas después, dependiendo alguno de los hechos procesales de cada uno de estos asuntos, pero no lo proporcionó de manera oportuna. Ante esto, la persona acude ante un juzgador de amparo, esto es ante un juez de distrito, y entonces lo que reclama es el retraso en la entrega del medicamento, lo cual trascendió de manera relevante y de manera destacada en todo lo que debe tener la protección a su derecho a la salud. ¿Qué es lo que hace el juez de distrito? Analiza el caso y entonces determina sobreseer este concepto, de a lo mejor a veces tan técnico que tenemos en el contexto de la ciudadanía, que es sobreseer, pero en este caso es muy importante porque sobresee por una causal que nosotros conocemos como inexistencia de acto. ¿Y por qué sobresee por inexistencia de acto? Palabras más, palabras menos, porque el juez de distrito dice, oye, ¿sabes qué? No es cierto que no tienes el medicamento, porque mira, de las constancias desprendo que el hospital efectivamente te lo proporcionó, mira, te lo dio. Entonces, tú no vengas a reclamar que no tienes propiamente este medicamento porque ya se te acudió, ya se te proporcionó y por lo tanto no hay una violación a tu derecho a la salud. Esta parte es importantísima en la resolución de la Corte. Y es importantísima porque es justamente esta sutileza que comentábamos al principio del programa entre determinar si lo que se estaba impugnando era una negativa a la entrega del medicamento, como pudiese pensarse de manera muy general, o más bien si tenía que ver con un estándar completo del derecho a la salud, y en concreto con este retraso, que desde luego ya como lo iremos adelantando en el relato del contenido de la sentencia, tiene un impacto muy fuerte ya en la protección global de todas las garantías que de él se desprenden.
Y justamente, ya para no adelantarme un poco el fondo, el problema que se plantea ya ante la Corte, de los cuales conocimos a través de una reasunción, los atrajimos para conocer del asunto, no tenía que ver nada más con el fondo del asunto, sino de manera destacada con analizar esta parte también de la procedencia. ¿Fue correcto o no que el juez de distrito, que este juzgador de amparo, hubiese desestimado el caso a través de un sobreseimiento al considerar que no había una violación porque ya se le había dado el medicamento? O por el contrario, era muy importante reflexionar si este retraso o este incumplimiento en la entrega permanente y oportuna del medicamento en una circunstancia tan importante de personas que viven con VIH también nos permitía saltar o más bien desestimar esta causal de improcedencia y entrar desde luego ya al estudio de fondo del asunto para ver si había una violación o no. Correcto, muchas gracias Juan Jaime por esta introducción absolutamente clara. Y voy contigo, Fernando, para el punto que está señalando de la procedencia, Juan Jaime, que es absolutamente toral, porque yo creo que nos está invitando finalmente a pensar qué es el juicio de amparo en el siglo XXI, qué papel juega, y alguien desde el punto de vista de una doctrina tradicional de amparo diría, lo que determinó el juez de distrito es correcto, pues si ya le habían dado, viene reclamando que no le dieron el medicamento, pero yo aquí tengo acreditado que sí le dieron el medicamento. Pues ¿cuál es el asunto? Yo aquí no veo ningún papel que yo pueda jugar a través de una sentencia estimativa de amparo. ¿Por qué sí? ¿Por qué es importante que la Corte haya reconocido la procedencia y levantado el sobreseimiento? Fernando Sosa, por favor. Creo que la importancia de este asunto tiene que ver con el efecto que puede tener, digamos, si entendemos la sentencia con sus efectos consecuentes. Imaginemos, efectivamente, muchas de las figuras del amparo, aunque ha tenido una reforma que va a cumplir 10 años y que es histórica, muchas figuras siguen pensando en la naturaleza tradicional del amparo. Es decir, el amparo entendido como un mecanismo de protección cuando el sistema de derechos humanos o de derechos fundamentales estaba pensado en un esquema individualista. El amparo, aún con sus reformas y sus apreciaciones pretorianas, no ha comprendido las discrepancias que pueden haber en temas muy relevantes como DESCAS o como pueden haber en acciones colectivas o de interés legítimo, donde el efecto generalizado es mucho más palpable. Pero en este caso es una sutileza. Pensemos una sentencia en efectos consecuentes. No es lo mismo reclamar la omisión la omisión de entrega de medicamentos, en este caso antirretrovirales, que, ojo, que la entrega, pero la entrega con retraso. Y pareciera que es una sutileza que no impacta. Claro que impacta, porque nos pongamos en el lugar del quejoso. Pensemos, hipotéticamente, que el quejoso va, presenta su amparo, y cuando ven que está el amparo, la autoridad lo que hace es proveer la medicina. El litigio de la sagacidad de las ONGs que llevaron a cabo este litigio presenta una cosa muy interesante, una especie como de bucle. Entonces, perfecto, voy al amparo, me proveen mis alimentos, el juez sobresee, y entonces pareciera que ya no tengo ningún problema para seguir llevando el asunto. Pero, ¿qué pasa con la oportunidad que debe tenerse esos medicamentos? La oportunidad, la pertinencia, la exactitud. ¿Qué pasa con la exacta protección? En este caso, como dice Juan Jaime, determinar que la entrega de medicamentos oportuna o omisa completamente puedan ser equiparables para una causal de improcedencia, tiene que ver con los efectos que esta persona va a tener a futuro, no solo a presente, de los efectos de una propia sentencia. Es decir, cuando tú sobresees en este caso, lo que el juez básicamente puede aducir es, ya no puedo hacer nada por esta persona. O sea, en términos ya no se significa. Por más que yo quiera entrar al fondo, ya no puedo hacer nada. Le pongo un ejemplo muy llano. Si uno va a presentar un amparo por una posible demolición y ya demolieron la casa, pues el juez va a decir, pues no puedo hacer nada. Lo que está aquí diciendo el juez, más o menos, es decir, si ya se le entregó la medicina, ¿qué puedo hacer yo? Pero esto no ve la sutileza que tiene, la pertinencia de los tratamientos médicos y la oportunidad de estos en una persona. Que una persona tenga que acudir a un juicio de amparo para reclamar la entrega de medicamentos, ya pone en crisis un poco lo que está pasando en su sistema sanitario, pero sobre todo la expectativa de esta persona. Tener que acudir a un juicio de amparo que está hecho para hacer efectivo un derecho humano, pues aquí pone, creo que en relieve, la importancia de la Corte de analizar qué tan necesario es, algo que ahorita parecería casi de perogrullo,
la entrega oportuna de medicamentos. Yo creo que ser peritos, sin adelantar a la discusión del propio caso, pues todos sabemos, cuando uno va al médico, que lo primero que te instruye el médico es el cumplimiento riguroso del tratamiento médico. Muchas veces nos dicen los médicos, por favor, cumple rigurosamente con la toma a tales horas, las cantidades y las dosis, para que el tratamiento pueda ser eficaz. Imagínense lo mismo para algo tan relevante como cuando uno busca una enfermedad, un tratamiento para una enfermedad que la oportunidad mantiene, digamos, el estándar de equilibrio por parte de nuestro cuerpo, como es cuando una persona padece de VIH. Entonces creo que aquí pone, no solo para este tipo de padecimientos, sino en general, la importancia que tiene un tratamiento médico en el contexto del derecho a la salud. Claro, hay un derrotero que caminar, pero lo que a mí me llama la atención es cómo se ve con una sensibilidad, con una óptica distinta, el tema del tratamiento médico a la luz de una figura casi pétrea, casi sacramental, que existe cuando se analiza el amparo, que son las causales de improcedencia y sobreseimiento. Y que bueno, de esta forma se configura también un juicio de amparo, Juan Jaime, un juicio de amparo más moderno, un juicio de amparo quizá más atento a la realidad y no en esta lógica que apunta Fernando de decir, híjole, pues aunque yo quisiera, un juez de distrito, ¿no? Que dijera, oye, pues es que yo aunque quisiera ayudarte, aunque quisiera protegerte tus derechos humanos, pues mira, yo ya no sé qué más puedo hacer. Pero aquí, ¿qué nos está diciendo la Corte, Juan Jaime? Sí hay cosas que hacer, sí se puede mandar un mensaje, sí se puede, a través del amparo, pensar más allá de quizá un tecnicismo, no lo digo de manera peyorativa, lo digo, un tecnicismo como pueden ser las causales de improcedencia. ¿Es este el mensaje, Juan Jaime? ¿Es esto lo que puede uno desprender de esta parte de la sentencia? Yo creo que sí, sí, estimado Miguel. Y mira, es curioso, porque justo dices, un tecnicismo como el sobreseimiento. Siempre pensamos en el sobreseimiento en términos técnicos, pero esta sentencia derrotó un tecnicismo más bien siendo más técnica. A pesar de que pasamos, sí, desde luego, a ser garantistas, a tratar de ver qué se podía hacer, a impulsar la eficiencia del propio juicio constitucional, lo cierto es que todo parte de una lectura correcta del acto impugnado en el juicio de amparo. O sea, de entrada, también es una cuestión técnica, no nos salimos del tecnicismo del juicio de amparo. Lo que hizo la primera sala es, palabras más, palabras menos, hay que escuchar bien a las personas que acuden al juicio, hay que identificar correctamente cuál es su motivo de inconformidad. A veces nos parece muy técnico esto de la fijación del acto, pero en realidad también tiene que ver con una cuestión casi de correcta lectura de los escritos de las personas que acuden al juicio de amparo. Lo que está diciendo la Corte es, escucha, lee, advierte lo que vienen a inconformarse las personas que están acudiendo al juicio. Eso por una parte. Entonces, de luego que también tiene que ver con un tecnicismo de reconfigurar, escuchar y ver lo que te están pidiendo. Claramente lo que dice la Corte es, no se están quejando de la negativa de entrega del medicamento, te están impugnando inclusive las posibles consecuencias por no tener el medicamento a tiempo, lo cual desde luego pues puede ser catastrófico para la salud individual como para la salud pública. Y en todo caso eso lo tendrás que determinar en el fondo. Y por otra parte, sí creo que se abona mucho a la eficiencia del propio juicio constitucional. Estamos acostumbrados normalmente a leer las sentencias de una manera lineal, es decir, pues tenemos la parte de procedencia, saltamos la procedencia, estudiamos el fondo, nos vamos a los efectos y luego vemos qué pasa. Pero no olvidemos que todas las sentencias de amparo, cuando se conceden, tienen una etapa de cumplimiento. Y a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero va muy de la mano con la fijación del acto. ¿Qué es lo que pasaría si nosotros sobreseemos juicios, como lo comentaba Fernando? Pues a lo que se impulsa a las personas es a presentar y presentar y presentar juicios de amparo. Si en este no fue, ¿qué es lo que va a pasar? Que en la próxima vez que no tenga un medicamento que se le entregue de manera tardía, va a presentar otro. Y vamos a entrar a esta cadena que ya más o menos empezaba a considerar Fernando, que es sobreseimiento tras sobreseimiento, juicio tras juicio y sin ninguna eficiencia. El mérito de una sentencia que reconoce correctamente el acto reclamado y que desde luego concede unos efectos relacionados con es también en la etapa de cumplimiento. Esto ya no viene propiamente en esta sentencia, pero es asomarnos un poco a la eficiencia del medio de control constitucional. Y asomarnos de qué forma
la próxima vez que el hospital no entregue el medicamento a tiempo, ya no va a ser un problema de fijación del acto y de un nuevo juicio de amparo, va a ser un problema de cumplimiento de esta misma sentencia de amparo. Y ya sin adelantarme un poco más, pues desde luego eso trae otra serie de consecuencias, de sanciones desde la propia Constitución Federal, desde la ley de amparo, pero bastante interesantes que también habrá que ver después cómo se complementan. Pero yo creo que este es un segundo aspecto a considerar, la eficiencia del propio mecanismo constitucional. Desde estas dos vertientes, la apreciación de lo que las personas efectivamente impugnan a través del juicio y el cumplimiento en estricto sentido y eficiente de las sentencias de amparo. Con eso me quedaría, estimado Miguel. Gracias, Juan Jaime. Oye, Fernando, a ver, en este sentido, la fijación del acto reclamado que lleva a cabo la sentencia, creo que va de la mano con lo que tú apuntabas de la necesidad de proveer de forma oportuna, pero también agregaría, bueno, la sentencia lo hace evidentemente, de forma oportuna, pero de forma continua, del hecho de que no haya una especie de huecos o lagunas en la provisión de los medicamentos. En esto también hay un mensaje claro, ¿es correcto en la sentencia, Fernando? Sí, claro. Yo creo que la sentencia, sin expresarlo, tiene un hilo conductor que viene desde la fijación de la litis hasta los efectos, que tiene que ver con una apreciación que tiene sobre todo esta clase de derechos fundamentales, que es la eficacia y efectividad de estos derechos. Generalmente, cuando hablamos de DESCAS, por su contenido general y la gran crítica doctrinal y también pragmática es cómo comprendemos la eficacia y eficiencia de de estos derechos. Y efectivamente, la fijación de la litis cuando habla de la queja que hacen los quejosos, y yo creo, como bien dice Juan Jaime, quizás era leerlos en su exacta dimensión, no leerlos con un sesgo. Se leyó con su exacta dimensión porque sí eran bastante claridosos. Si uno revisa la demanda, eran muy claros cuando ellos decían, estamos peleando. Uno, el retraso en proveer los medicamentos de forma adecuada a su tratamiento. Y dos, cuando hablaban de omisiones, no era la omisión entendiéndose como ausencia de otorgamiento de medicamentos, sino la omisión en el abastecimiento administrativo por parte del hospital, que era como un argumento en consecuencia. Entonces, lo que planteaban es, si yo tengo la necesidad y en consecuencia el derecho de recibir un tratamiento médico, en general, debe estar pensado en términos de eficacia y eficiencia. Y esto, claro, es una modulación práctica de cómo logramos entender a los DESCAS. Cuando nosotros conceptualizamos a los DESCAS, lo primero que viene como tema es cómo logramos hacerlos más eficaces y eficientes. De hecho, es un mandamiento de carácter internacional, ¿no? Y poco a poco la Corte, en diversos precedentes, cuando estamos en derecho a la educación, el propio derecho a la salud, hemos entendido una triple perspectiva, que es la forma en que el Estado debe entender y asumir estas obligaciones cuando está presente con ellos. Es decir, la progresividad de plena efectividad de los derechos. El primer punto. Dos, la limitación, y esto lo pongo entrecomillados, de adoptar medidas que puedan ser restrictivas. Y esto no quiere decir que el Estado esté proscrito a poder tener ciertos criterios restrictivos, sino que hay una serie de candados constitucionales para que los tome sin una reflexión a profundidad. Y lo último, en el caso de que, por ejemplo, no tuviera recursos económicos, capacidad, etcétera, la obligación de poder asistir a buscar tanto la cooperación como la asistencia internacional. ¿Qué significa esto? Cuando uno encuentra un DESCA y se obtuvo un cierto estándar de satisfacción constitucional, solo debe mirar hacia el futuro. No puede mirar hacia el pasado. Y eso no debe entenderse como una política general. Si yo tengo derecho a un estándar, pensemos, continuo, permanente, de suministro de médicos, pues esto es un estándar que está entendido como un DESCA. Tiene que verse con la eficacia de cómo se ve a futuro esto y no hacia pasado. Entonces creo que lo que decía Juan Jaime es muy interesante, porque los sobreseimientos pasaban inadvertido este tema y generaban que el quejoso se encontrara en un bucle judicial. Es decir, sobreseimiento, falta de amparo, otro desamparo, y pareciera que esto no miraba a futuro
el tema de la permanente eficacia, que es un problema que tenemos siempre presente en los DESCAS, que debemos afrontar con creatividad y sobre todo con sensibilidad constitucional. Ese es un reto no menor sobre el cual vamos a seguir platicando, pero déjenme hacer una pausa y regresamos enseguida para continuar en esta conversación con nuestros invitados alrededor de este amparo en revisión, el 227/2020, y otro que está relacionado y que recomendamos, por supuesto, también su lectura, que es el 226/2020. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en esta conversación, en este análisis del amparo en revisión 227/2020 con nuestros invitados. Quiero regresar contigo, Juan Jaime, justamente para continuar en un punto que apuntaba Fernando y que ha sido objeto de innumerables debates, en efecto, en la doctrina constitucional, incluso a nivel interamericano, etcétera, sobre estos DESCA, estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que es el de la eficacia. Por ejemplo, alguien podría decir, oye, Juan Jaime, pues qué bueno que la Corte se preocupe por el derecho a la salud, los felicito, muchachos, se ve que son muy estudiosos, etcétera, pero no hay medicamentos, no llegan, no están proveídos, o el sistema administrativo para surtir a las bodegas, pues no ha funcionado con la agilidad necesaria. ¿Tiene el derecho, Juan Jaime, el derecho, la razón jurídica, algo que decir ahí? Y por supuesto, un tribunal constitucional puede entrar a ese tema de política pública en el área de salud o no. Desde luego, Miguel, qué buena pregunta. De entrada me gustaría decir que parte del mérito de la sentencia es que se construye de lo general a lo particular. Si ustedes acuden a ver la decisión judicial, primero tiene todo un panorama general sobre lo que son los DESCAS, lo que son los principios que les revisten, y los va aterrizando propiamente después, ya en concreto en torno al derecho a la salud, y desde luego también el derecho a la salud frente a las personas que viven con VIH. Dicho esto, hay muchos principios que revisten a estos DESCAS y que son parte del derecho constitucional y como tal son justiciables y son parte del día a día que puede realizar pues tanto esta Corte como podría hacer cualquier otro tribunal constitucional al respecto. Ya Fernando adelantaba y comentaba algunos detalles muy importantes, hablaba de un principio de progresividad, también hablaba de un principio de seguir y acudir a la cooperación internacional. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos cuestionamos y nosotros nos preguntamos, el Estado tiene los recursos, puede darle medicamentos a todos? Porque es una pregunta que siempre nos cuestionamos y que desde luego además siempre va a formar parte, por decirlo así, de la defensa que realiza la autoridad en estos casos. Parte del, o la autoridad dice, ya di el medicamento, o ya lo tengo, o ya lo entregué, o la autoridad dice, no lo tengo y no tengo cómo darlo. Básicamente eso es parte de la defensa. Este asunto tiene el mérito, como todos estos asuntos que se presentan ante la Corte, de identificar también a detalle los hechos y lo que te contestan las autoridades a través de esto que conocemos que es un informe justificado, donde dan razones de por qué sí o por qué no están cumpliendo con su obligación constitucional. A partir de los principios que tienen que ver con los DESCA, se considera que básicamente una negativa a su eficiencia plena, a su eficacia plena, tendría que ver lo estoy parafraseando un poco, pero con una situación de absoluta excepcionalidad, cuya carga de la prueba, además, corresponde a la autoridad o al Estado, desde luego, en el Estado, aquí a través de la autoridad. ¿Y por qué me atrevo a decir de absoluta excepcionalidad? Porque hay una serie de pasos y condiciones y de principios que tendrían que explorar y que tendrían que cumplir. Primero, ir avanzando de manera progresiva en el goce de estos derechos, de tal manera que si tú estabas proporcionando el medicamento, resulta ya de manera, digamos, discutible que en un momento lo deje de dar. Y si lo vas a dejar de dar, tendría que estar plenamente justificado en razones. ¿Y en razones de qué? En razones de que tú analices de que has explorado hasta el máximo de recursos disponibles y posibles para cumplir con la obligación y el contenido de tal derecho constitucional. De tal manera que exploraste tu máximo de recursos disponibles, acudiste o solicitaste en todo caso la cooperación internacional y agotando todas las vías posibles para cumplir de manera progresiva con este derecho, comprobándolo además plenamente en el juicio, puedas decir autoridad o Estado, ya no puedo más.
Por eso me atrevo a decir que es una situación de absoluta excepcionalidad, pero es una situación de absoluta excepcionalidad que además le corresponde demostrar a la autoridad. En este caso no pasaba así, y no pasaba así porque la defensa por parte de la autoridad simplemente fue, yo ya lo entregué, entonces yo ya cumplí. Entonces no nos metimos tampoco a esta discusión de no tenía dinero, si tenía hasta dónde, qué tanto comprobó, qué tanto no. La estructura de la defensa por parte de la autoridad fue otra, pero podría pasar. Y podría pasar en temas de salud tan importantes como los que tú comentabas al inicio del programa, por ejemplo, pensando en condiciones ya de pandemia, ¿no? A lo mejor en condiciones de vacunas, se nos vienen temas muy interesantes, muy discutibles, a lo mejor donde ya se lleva al Estado a situaciones extremas o a situaciones ya muy complicadas, en las cuales podríamos llegar a analizar, perdón, este tipo de principios que corresponden. Pero con ello me quedaría, hay una serie de principios que tienes que respetar, que son justiciables, que son parte de la labor constitucional y que en todo caso corresponden al Estado demostrarlas en este análisis, cosa que en el caso no funcionó y por eso llegamos a la conclusión que llegamos. Oye, este conjunto de comentarios de Juan Jaime, Fernando, me encantan, me entusiasman, porque Juan Jaime nos está presentando la teoría moderna de los DESCA, la visión moderna, vanguardista, la mirada práctica, enfocada a la realidad de los DESCA y no aquella otra teoría que, pues, infortunadamente muchos de nosotros escuchamos en la carrera de los DESCA como entelequias, como buenos deseos, como unas cosas ahí que servían pues para dar cursos y para dar conferencias, ¿verdad? Pero que no cambiaban la vida de las personas. Y en cambio, esto que acabamos de escuchar es enormemente motivador para explorar judicialmente esas vías. Ahora, en este sentido, Fernando, veo también en los comentarios de Juan Jaime, en el contenido de la sentencia, estándares tomados del derecho internacional. Por ejemplo, esto de cargas probatorias para eventuales medidas regresivas, el usar el máximo de recursos disponibles. Hay un eco ahí con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, con las observaciones generales del Comité DESC de la propia ONU, con sentencias de Corte Interamericana. ¿Cómo construir? Ahí viene la pregunta, Fernando. ¿Cómo construir el estándar adecuado, pertinente y suficiente en aras de su efectividad del derecho a la salud para personas que viven con VIH? ¿Dónde mirar? Creo que el primer paso es entenderlo como un DESCA, como bien lo dijo Juan Jaime, y en la sentencia está estructurada, pero un DESCA que se debe comprender con la sensibilidad, no como una exquisitez doctrinal de la eficacia, y dar entonces, digamos, candados que puedan tener una aplicación pragmática tanto para la autoridad como para el ciudadano. Pero después sabemos que los DESCAs, por su propia naturaleza, abarcan distintos derechos autónomos que tienen una naturaleza muy propia, que como siempre usted bien dice, doctor, durante mucho tiempo fueron vistas como normas que su cumplimiento se garantizaba con una política pública. Tenemos derecho a la salud, perfecto, hay una política pública y ya con eso el Estado cumplió, sin importar la densidad propia de este derecho. Y la densidad, la parte preocupante de todos esos derechos es precisamente la eficacia y la eficiencia. ¿Qué hace la sentencia? La sentencia, como adelantaba Juan Jaime, dialoga con los órganos internacionales, ONU, Sistema Universal, Sistema Regional, los propios presidentes de la Corte, dialoga con ellos, tomando como punto de partida lo que dicen los quejosos y se aterriza en un punto, el derecho a la salud. El derecho a la salud es un DESCA con una cualidad muy interesante. Es un derecho de condiciones de posibilidad. Usted no puede gozar de ningún otro derecho si no goza con el derecho a la salud. O sea, es decir, no solo es en sí mismo un derecho, sino también es una posibilidad para poder ejercer otros derechos. Una salud es un derecho que te permite plenamente acceder a otros derechos. No lo llamaría un derecho de segundo piso, sino un derecho que potencializa, que es una condición de posibilidad. Entonces, bajo esa premisa, uno debe preguntarse, ¿cómo ha construido el diálogo de los tribunales este derecho a la salud para que pueda ser no simplemente una exquisitez o una buena voluntad o lo que los estados entiendan como derecho a la salud, sino cómo realmente debemos tener un checklist de lo que se debe cumplimentar por un estado cuando hablamos del derecho a la salud? Entonces, tanto el sistema universal como el sistema regional y la Corte en diversos precedentes han mapeado por lo menos 4 elementos que deben estar
constreñidos ineludiblemente en el derecho a la salud. Y que sobre todo, y hago el hincapié, tuvieron mucha resonancia cuando se analizó el caso de Pobletes Vilches. Otra virtud oculta de esta sentencia, y lo digo como un pequeño, digamos, de nota cultural, es que constantemente la sentencia replica una cosa. Ojo, este estándar no solo está pensado para hospitales públicos, este estándar también está pensado para hospitales privados. Entonces, esta sentencia tiene, digamos, un carácter unificador, porque ve al derecho a la salud no como quien es el prestador de ese servicio, sino como un derecho que trasciende ese servicio público o privado. Y constantemente lo replica. Y no es una cosa que sea exclusiva de la Corte Mexicana. De hecho, en el caso Pobletes Vilches, que es el último de la Corte Interamericana, se replica esa situación para entender que la obligación de prestar, digamos, un servicio eficaz y eficiente de servicios médicos trasciende a quien es el obligado de darlos. ¿Y qué dice entonces el sistema universal y el sistema regional? Pues bueno, que un buen sistema de derecho a la salud debe proveer por lo menos 4 elementos. 1, disponibilidad. 2, accesibilidad. Y por accesibilidad, es decir, que no existan barreras discriminatorias, que exista una disponibilidad física, que exista una disponibilidad económica y además una disponibilidad de información, porque también el consentimiento informado juega un eje rector para comprender qué es lo que tú puedes decidir o no. 2, aquí viene el punto más importante, aceptabilidad y por último, calidad. Entonces, no basta con proveer servicios médicos, sino debe cumplirse con esos 4 puntos que nos hacen entender a nosotros qué es lo mínimo que podemos esperar de un servicio médico que garantice un derecho adecuado a la salud, que son estándares que se han venido desarrollando tanto en el sistema universal, el sistema interamericano, y que la Corte ha migrado a sus propias jurisprudencias y le ha dado un efecto, digamos, que trasciende en un efecto práctico. Creo que este checklist es lo que el ciudadano puede esperar, por lo menos, y exigir de un servicio que provea una adecuada garantía al derecho a la salud. Ahora, fíjate, qué bueno que citas, Fernando, Poblete Vilches contra Chile, esta emblemática sentencia de la Corte Interamericana, porque incorpora muchos de los temas que nos preocupan en materia de derecho a la salud. Y además es una sentencia que ya tiene algunos años, es del 2018, pero que es de enorme actualidad en el contexto de la pandemia porque esta persona fallece porque no le pueden proveer de un respirador, de estas máquinas que ayudan a mantener con vida a una persona por respiración artificial en un hospital público en Chile. Y también el tema del consentimiento informado, porque hay una primera intervención quirúrgica contra este señor Vinicio Poblete Vilches, que la llevan a cabo sin preguntarle a la familia, ¿no? Sin decirle, oigan, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Entonces es una sentencia genial que nos genera el estándar interamericano adecuado para entrar a este tema. Voy contigo, Juan Jaime. A ver, me gusta mucho el concepto que maneja Fernando. Checklist, ¿no? Checklist. Vamos a ver qué contiene esta manifestación genérica del derecho a la salud. Y te pregunto de manera muy concreta y muy directa, Juan Jaime, en ese checklist, ¿se incluyen los medicamentos? ¿El derecho a la salud supone que se provea también de medicamentos? ¿Esto forma parte del estándar irrenunciable, del piso mínimo, llamémosle así, del derecho a la salud o no? Juan Jaime, por favor. Sí, sin duda alguna, y dado que la pregunta fue muy concreta, te diría que sí, sin duda alguna. Acceso a medicamentos para la atención de los padecimientos en general y desde luego, bueno, ahí buscando también bioequivalencias, no necesariamente ciertas marcas, pero sí forman parte como de la atención general de la salud. Desde una perspectiva del checklist, porque ahora te voy a comentar algo. Fernando manejaba un checklist como en términos de principios. Y él decía, bueno, hay ciertos principios que se desprenden, principalmente que se han ido jalando, pero de la observación general número 14 en el sistema universal, y te dice hay que tomar en cuenta la accesibilidad, la no discriminación, la calidad, la disponibilidad, pero es un checklist de principios. Y es que esto se va como piezas de rompecabezas armando. Tendríamos un checklist como de, digamos,
subderechos, y no porque sea menos importante, sino porque estamos generando especies de garantía dentro de un derecho humano grandísimo que es la salud, ¿no? Tenemos medicamentos, consentimiento informado, acceso a tratamientos, podríamos tener un checklist como de acciones concretas. Cada uno de estos, medicamentos, acceso a tratamientos, aparte participa de los principios que mencionaba Fernando. Entonces tendríamos como dos checklists. Desde luego, los medicamentos sin duda alguna forman parte esencial de la protección del derecho a la salud. Y como parte esencial, el acceso a estos medicamentos también forman parte de los principios que comentaba Fernando. Es decir, que tengas la accesibilidad a los medicamentos, que estos además se proporcionen sin no discriminación, incluyendo las barreras que pudieran presentarse, por ejemplo, de carácter económico para poder tener acceso a ellos, que además estén disponibles para las personas y que además se den en una calidad suficiente para la atención de sus enfermedades o padecimientos. Entonces, interesantísimo, porque tenemos una serie de acciones particulares que participan del derecho, pero estos principios ineludibles que comentaba Fernando deben de analizarse también respecto de cada una de las acciones. Entonces, concretando tu pregunta, la respuesta es sí, forman parte del derecho a la salud y completaría acceso a estos medicamentos que estén de manera disponible, que sin motivo de discriminación alguna y de calidad para todas las personas. Oye, aprovechando, yo creo que la sentencia un poco lo delinea, pero esta presentación que nos acabas de hacer, Juan Jaime, esta línea argumentativa, y dado que ambos, tanto Fernando como tú, pues además de su trabajo judicial, son personas que comunican muy bien y que se dedican a la docencia también y que tienen conocimientos teóricos muy profundos. Te pregunto, Juan Jaime, principios en relación al derecho a la salud. Acaban de apuntar tú unos cuantos, Fernando hizo referencia también a otros, pero podríamos identificar reglas. Yo sé que esta es una discusión a lo mejor muy teórica, muy académica, pero te lo pregunto porque de pronto esta diferencia entre principios y reglas nos permite identificar una línea muy clara para saber cuándo se está violando el derecho a la salud y cuándo se está cumpliendo. A lo mejor en términos de principios podríamos requerir una construcción argumentativa más sofisticada o más profunda o más demorada, pero si es regla, pues ahí sí, como dice Robert Alexi, ustedes lo conocen y lo han citado, la regla o se cumple o se viola. ¿Identificarías, ahí viene la pregunta, Juan Jaime, ¿identificarías en el ámbito del derecho a la salud reglas, además de los principios que ya ambos citaron? Creo que sí se podrían extraer algunas reglas concretas que se deberían cumplir, haciéndolo también justo. De hecho, creo que la idea de pensar en un checklist a lo mejor nos acerca más a una idea de pensar en reglas necesariamente que de principios, que a lo mejor son un poco más, como dices, necesitan un poco más de calidad argumentativa, un poco más de sustento para poderlo encuadrar en el supuesto respectivo. Yo creo que sí podría haber algunas reglas claras, creo que podría ser el punto de partida. Me parece que este asunto en concreto, el que tuvimos ahora en discusión en la Corte, tenía que ver más con una construcción de principios generales, pero creo que sí podríamos identificar algunas reglas concretas que tendría que observar todas las instituciones públicas y también privadas, como comentaba Fernando, en atención a la salud, como de elementos mínimos que se deben respetar sí o sí, ¿no? Por ejemplo, no discriminas, ¿no? A nadie. O sea, creo que sí podríamos extraerlas. Me parece que no es el espíritu de la sentencia, pero creo que lo podemos hacer. Por ejemplo, en casos concretos de consentimiento informado, y me llamó mucho la atención porque ahora que lo comenta Fernando, dice, esto también tiene una trascendencia a los hospitales, por ejemplo, privados o al ámbito privado. Yo en alguna de mis tesis de maestría justamente me orienté al derecho a la salud en materia de consentimiento informado, pero tratándose exclusivamente de hospitales privados. Y es que es interesantísimo ver cómo manejan el consentimiento informado porque llegamos a un caso, a un tema en el cual los hospitales privados estaban poniendo la cláusula de consentimiento en contratos de adhesión comerciales. Entonces, por ejemplo, pensando un ejemplo concreto de una regla, pues es como no puedes salvaguardar el consentimiento informado en un contrato de adhesión de carácter comercial registrado ante la Profeco, ¿no? O sea, como regla a la inversa, como esto, no, porque esto no garantiza propiamente tu derecho. Por poner un ejemplo concreto que, insisto, creo que no fue el mérito de la sentencia, pero creo que a partir de los principios sí podemos ir generando algunas reglas concretas que en todo caso deben ser respetadas. Muy bien.
Déjenme hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación con nuestros invitados sobre este amparo en revisión 227/2020, que guarda, ya lo dije, lo repito, una estrecha relación con el 226/2020. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir en esta conversación con nuestros invitados sobre el amparo en revisión 227/2020. Y quiero regresar contigo, Fernando Sosa, para plantearte dentro de la configuración del estándar de protección que la sentencia recoge sobre el derecho a la salud. Identificó una correlación de género a especie entre el derecho a la salud, digamos, con carácter universal para cualquier persona, etcétera, y el derecho a la salud de personas que viven con VIH, que tiene un enfoque específico, particular. ¿Por qué? ¿Por qué importa esta mirada más específica, más enfocada tal vez en el tema de personas con VIH dentro del conjunto, obviamente, de principios que atienden a la protección del derecho a la salud? Por supuesto. Fernando, por favor. Bueno, como toda medida tiene que ver con las peculiaridades en donde se configura, ¿no? Como vamos viendo más adelante, cuando ya nos aterrizamos en concreto al estándar que tiene que ver con los medicamentos adecuados, ¿cuál es la, digamos, por hacer una expresión, la individualización de las medidas? Porque estamos en una gran abstracción, ¿eh? Como bien decía Juan Jaime, entre principios y reglas, pues yo me quedo con estándares. ¿Por qué? Porque es tan grande este concepto que empezar a desmenuzarlo obedece ya peculiaridades que ahí sí estaríamos que ver qué entendemos por qué sí o por qué no. Por ejemplo, lo mismo que ha trabajado tanto la segunda como la primera sala es, ok, vas a configurarlo, vas a hacer tu traje a la medida de protección. ¿Qué debes tomar tú en cuenta como operador o como garante de un derecho humano? Primero, un elemento subjetivo. Precisamente, debes tomar en cuenta el estado de salud, el tipo de padecimiento, las necesidades clínicas que esta persona tenga para empezar a configurar esto. La propia sentencia te dice, debes tener también un criterio objetivo, un criterio temporal y un criterio institucional. ¿Qué significa esto? Debes entender las necesidades individualizadas para poder hacer más eficaz el tratamiento que esta persona requiera o exija atendiendo sus propias circunstancias. Una cosa que discutían mucho en la sala era una cosa muy relevante. El tratamiento derivado de las personas que padecen VIH tiene que verse con la propia naturaleza de ese padecimiento. Es un padecimiento de carácter permanente. Y entonces, para poder tú tener un estándar adecuado de vida, debes tener un tratamiento que obedezca a esta propia naturaleza médica, es decir, permanente y constante. Aquí, y la sentencia se nutre de mucha literatura académica, aquí una inconstancia, una no continuidad adecuada de los tratamientos médicos no solo tiene una incidencia personal en el tratamiento de la enfermedad, sino en la posible desarrollo de enfermedades, digamos, oportunas, que se dan como consecuencia del debilitamiento del sistema inmunológico. Entonces, claro, no basta dar las medicinas, sino para que tengamos un estándar atendiendo las peculiaridades subjetivas y al tipo de medicamento que se requiere, debe ser permanente, constante y no interrumpido. No es una cuestión de una exigencia, es una necesidad de vitalidad para poder mantener, digamos, el tratamiento en términos eficaces. Por eso es muy importante tomar en cuenta las peculiaridades de este caso en concreto. Este caso en concreto requiere medidas necesarias, urgentes, adecuadas y constantes y permanentes. Creo que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no estamos obviando un elemento necesario de ese tratamiento, sino que lo que hace la sentencia es tomarle frente y construir sobre ella un argumento de trascendencia judicial. Hace hincapié en que debe proveerse de forma constante y permanente. Y eso solo se puede hacer si se ve el elemento subjetivo, el elemento objetivo, la temporalidad y desde luego las condiciones institucionales. Oye, y en este sentido, Juan Jaime, fíjate, lo que está apuntando Fernando es muy importante porque finalmente esta línea argumentativa
se tiene que depositar o se tiene que comunicar o tiene que encajar con el desarrollo de una política pública del Estado mexicano. Y ¿cómo generar esas condiciones de diálogo para volver al tema que ya ustedes planteaban de la efectividad del derecho? Y te lo menciono en un contexto específico que tú por ahí mencionaste, Paseita, que la sentencia atiende, que es, por ejemplo, buscar medicamentos bioequivalentes, ¿no? La bioequivalencia para decir, oigan, no te estoy diciendo que le des este medicamento de esta marca, etcétera, pero que hagas todo lo posible para mantener la continuidad del tratamiento a efecto de evitar por lo menos, riesgo de enfermedades oportunas, ¿no? Esta ventana donde la falta de medicamento puede abrir el riesgo de que las personas con VIH sufran un decaimiento en su salud. Hay también, a la luz de los principios del derecho a la salud, esta posibilidad de construir diálogo entre Poder Judicial, Administración Pública, bioequivalencias en materia de medicamentos, etcétera. Me parece que constituye un contexto que también vale la pena comentar, Juan Jaime, si Claro que sí, Miguel. Te contesto lo de la bioequivalencia y con un ejemplo concreto después de esta mini intervención que creo que es muy importante. Yo considero que esta sentencia es un diálogo, no solo con la administración pública, sino con las personas. Y voy a ir un poquito más allá de lo que ya comentaba Fernando. A ver, las personas que viven con VIH en México y en el mundo son sujetos a altos grados de discriminación. También es necesario romper con ciertos estereotipos sobre su vida, sobre sus tratamientos y sobre la forma en la que viven sus vidas. Y esto es muy importante porque la sentencia tiene un mérito del derecho a la salud, no solo de cuidar el derecho individual a la salud, donde una persona que vive con este virus y deja de consumir su antirretroviral puede estar sujeto a enfermedades oportunistas, sino que tiene una trascendencia y un impacto social. Ahora lo podemos entender muy bien en tiempos de pandemia, pero pensemos que una persona que deja de consumir su antirretroviral no solo perjudica su salud, sino que tiene varias consecuencias. La primera, puede generar mutaciones en el virus, puede generar virus resistentes. Hay muchos tipos de virus, o sea, muchos subvirus, por ponerlo así, de VIH, y hay muchas cepas que generan más resistencia cuando se dejan de consumir los virus. Dos, y está sustentado en evidencia científica. El consumir los antirretrovirales de manera permanente y continua te puede llevar a niveles de indetectabilidad del virus, lo cual, en opinión de la información científica a nivel mundial, te genera la intransmisibilidad del virus. Indetectabilidad es igual a intransmisibilidad. Y esto es de suma importancia porque también es un mecanismo de detener la pandemia y la transmisibilidad del virus. Entonces tenemos, evitamos cepas, evitamos la transmisibilidad del virus. Entonces es un asunto ya no solo de salud individual, sino de salud colectiva, y que tiene que ver con el diálogo de la sociedad y las instituciones para romper con estereotipos y generar niveles más bajos de discriminación posible. Por eso de entrada te diría, sí, la sentencia es un diálogo continuo y permanente, no solo con la administración pública, sino también con todas las personas, para sensibilizarse sobre el tema. En concreto, sobre el tema de la bioequivalencia es muy importante también. ¿Por qué se generan este tipo de discusiones a nivel constitucional? Porque si bien generamos mínimos a partir de los cuales consideramos se puede salvaguardar el derecho a la salud, también hay que dejar un margen de actuación a la administración pública para poder maniobrar con cierta flexibilidad el cumplimiento incluso de la propia sentencia de los estándares en materia del derecho a la salud. Te pongo un ejemplo, y voy a decir una marca y no hay ningún problema porque es pública. Hasta hace mucho tiempo el Estado mexicano usaba un antirretroviral que se llama Truvada y que era muy caro en costo de adquisición, más de 10,000 pesos costaba un frasco con 30 pastillas. A partir de ahora tiene otros medicamentos con bioequivalencia, incluso recomendables con el mismo nivel de eficacia, que cuestan por lo menos en el mercado comercial menos de 1,500 pesos, que no es el costo de adquisición del Estado, es el costo de adquisición público en términos comerciales. Entonces, cuando nosotros aseguramos la bioequivalencia, aseguramos, por una parte, la garantía del derecho a la salud, pero también garantizamos la flexibilidad de la administración pública para poder jugar y poder tomar decisiones, incluso en términos de eficiencia y eficacia, incluso en términos de costos de adquisición, para poder llegar incluso a salvaguardar la salud de mayor personas que tenemos, ¿no? Entonces, me parece de suma importancia, como comentas, este diálogo que se tiene, y diría yo, con la sociedad y también, desde luego, con la política pública desde la perspectiva de la administración.
Creo que es uno de los grandes méritos de la sentencia, Miguel. Oye, y además, qué bueno que lo mencionas porque esa política pública, específicamente la política pública de salud del Estado mexicano, también es de una complejidad y de un manejo cuantiosísimo recursos financieros, humanos, institucionales, de infraestructura. O sea, estamos hablando verdaderamente de algo muy, muy complejo. Regreso contigo, Fernando. Cuéntanos, entonces, ya nos contaba Juan Jaime al inicio del programa cuáles fueron los hechos que dieron lugar a la sentencia de la Corte. Cuéntanos el final, entonces, en qué concluye, cómo la Corte aterriza todos estos conceptos al caso concreto y qué solución específica le ofrecen al quejoso. En este, aunque es un conjunto de quejosos, derivado de otros asuntos también. Adelante, Fernando, por favor. Sí, como bien decía Juan Jaime, hay mucho diálogo en la sentencia, ¿no? Entonces, uno podría pensar, la sentencia tiene muchas declaraciones de buena voluntad que no se aterrizan con un efecto inmediato. Creo que la sentencia ha sabido también dialogar consigo misma. Es decir, lleva una secuencia que le permite no solo tener mensajes directos al quejoso, sino mensajes de política y de acción a la administración pública, a los propios interesados en el tema. ¿Cómo concluye? Los efectos, como lo había dicho Juan Jaime, eran un spoiler adelantado. Ya estaba dicho que iba a ser la Corte. ¿Y cuál es? Muy sencillo. Provea de forma permanente, oportuna y constante de los medicamentos que son necesarios para la atención del quejoso. Esas 4 palabras dicen todo. Y no basta con que lo dé, sino que sea constante, permanente y oportuna. Que la propia autoridad no sea parte de la contumacia en el incumplimiento de un tratamiento que requiere, por todas las explicaciones que dio Juan Jaime, puntualidad ineludible. Y 2, que garantice siempre de carácter prioritario el derecho humano del quejoso. Y entonces, ¿cómo lo va a garantizar? Pues con un enfoque integral, con una perspectiva amplia. Pero creo que lo más importante fue esta determinación, que se garantice de forma constante, permanente y oportuna. ¿Por qué? Porque no solo le provee al quejoso certeza y tranquilidad de, como bien dice Juan Jaime, ya no va a estar en una interpretación si lo hace o no lo hace, va a estar en un incumplimiento de una sentencia de amparo. Entonces tiene una garantía a futuro. No tiene que volver a presentar otro amparo. Puede, con todas las consecuencias que tiene no cumplir con la sentencia de amparo, poder seguir con vías mucho más eficaces ante la contumacia que no se puede entender de otra forma si esto pasara. Pero también con esto no solo se rompe con una perspectiva de procedencia y de desechamiento, sino se busca romper un bucle, es decir, el bucle de la constante promoción de demandas de amparo que estaba sujeto y arraigado el quejoso como consecuencia de una perspectiva limitada de una eficacia de derechos humanos. Es decir, no solo se hace una correcta percepción del acto reclamado, sino que se busca por efectos un efecto disruptivo. Se rompe con esta obligación que tendría el quejoso estar constantemente promoviendo demandas de amparo que harían que su derecho a la salud estuviera sujeta a una especie como de piedra de Sísifo judicial. Bien, muy bien, una piedra, la tarea interminable de cargar una piedra, ¿verdad? Una losa. Pues fíjate, esto que apuntas, Fernando, es muy importante porque entonces esta sentencia evidentemente es muy, muy relevante en el fondo, pero también en la forma, también en las cuestiones procesales, en la técnica de litigación del amparo y sin duda estamos ante un precedente de enorme relevancia. Fernando Sosa Pastrana, Juan Jaime González Varas, gracias a ambos por ayudarnos a entender la trascendencia de este importante fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.